Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados amigos que nos están sintonizando. Agradecemos su presencia de verdad, que nos estén acompañando en este importante momento en que vamos a tener nuestra gran entrevista del mes de febrero. Muchas gracias por haberse dado estos momentos para poder acompañarnos. Ya saben que nos encontramos disponibles para ustedes en Iglesia Evangélica Los Peregrinos, SLP. Muy pronto contaremos con nuestra plataforma exclusiva de Redefensa para que ustedes puedan suscribirse en Facebook, donde pueden y van a encontrar contenido relacionado con apologética, con pensamiento cristiano, con filosofía y con otras áreas de esta vida que nos presentan argumentos muy importantes para sustentar nuestra fe. Como bien saben todos ustedes, estamos viviendo épocas de cambio. Si algo tenemos y sabemos que es constante, es que este mundo está cambiando. El mundo ya no es lo que era hace décadas y ya no podemos nosotros compararnos con esos tiempos antiguos. Necesitamos saber que conforme van cambiando las tendencias y las perspectivas de este mundo, también necesitamos dar una respuesta a estos cambios conforme a lo que la Biblia dice, porque necesitamos no solamente creer lo que es correcto, sino también poderlo defender y también poderlo sustentar en caso de que se nos presente algún desafío. En este momento estamos muy felices en el Ministerio Redefensa y en la Iglesia Evangélica Los Peregrinos de contar con una alta personalidad en el ámbito intelectual de todo el mundo hispano. Me refiero al doctor César Vidal. Él es doctor en historia y también es un autor reconocido internacionalmente. Sus libros no solamente están en español, sino también en muchos otros idiomas, y cuando queramos ver algo relacionado con la historia del cristianismo, con la historia bíblica y su relación con las cosmovisiones de este planeta, sin duda alguna podemos recurrir a él como una gran referencia. Estimado doctor Vidal, agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Es un honor y un privilegio poder compartir con vosotros durante los próximos minutos. Muchísimas gracias. Y sobre todo por el hecho de que el doctor César Vidal se encuentra con una agenda muy apretada, así que de verdad nos sentimos muy privilegiados de que hayamos podido alcanzar este espacio precisamente en esa agenda, doctor. Y pues bueno, estimados amigos, lo que queríamos mencionarles es que el año pasado el doctor César Vidal, perdón, sacó su último libro, y no quiere decir el último que vaya a escribir, sino el último que hasta la fecha ha escrito. ¿Verdad, doctor? Obviamente va a haber más, No, ha habido producciones. uno que apareció el 1 de febrero de este año. Okay. Es un libro que se titula Apóstol para las Naciones, la vida y los tiempos de Pablo de Tarso, y ese en realidad es el último libro que ha aparecido. Pero es verdad que hace ahora aproximadamente un año aparecía Un mundo que cambia en español y unas semanas después apareció en inglés. Y es un libro que no ha dejado de reeditarse desde entonces, se ha ido agotando edición tras edición de Un mundo que cambia. Excelente, no, pues nos alegra de verdad saber eso, para que vayan dándole seguimiento a las producciones del doctor Vidal. Y pues bueno, ya está esta nueva producción. Sin embargo, la que tenemos en nuestras manos y de la cual vamos a estar más que debatir, conversar acerca de esto a partir de esta entrevista. Aquí tenemos el libro, precisamente se llama Un mundo que cambia, ¿sí? A un precio muy razonable. Lo pueden encontrar sobre todo en plataformas como Amazon. Doctor Vidal, no sé si a partir de alguna otra plataforma digital se pueda encontrar este libro. Sí, yo creo que está en más plataformas. El problema es que cuando me preguntan sobre dónde se encuentra mi libro, lo que cuesta, siempre me ponen en una dificultad, pues yo me limito a escribir mis libros. Luego los precios que tienen en el mercado, dónde se encuentran, en qué librerías, la verdad es que no lo sé. Sé que, por ejemplo, en México sí hay varias cadenas de librerías mexicanas donde se encuentra el libro. Es decir, aparte de Amazon, es un libro que se encuentra en distintas cadenas, ¿no? Pero, por ejemplo, las librerías Gandhi se me ocurre ahora, y hay algunas cadenas más donde se puede encontrar. Pero ese es un aspecto de mis libros que por regla general se me escapa. Ok.
Bueno, sobre todo si viven en México, ya saben que no hay excusa para poderlo adquirir. El precio es razonable y precisamente lo pueden encontrar en internet. Si viven en algún lugar donde no hay acceso a una librería, como por ejemplo la que mencionó Gandhi o cualquiera de las comerciales en este país, pero si no, date una vuelta, porque vamos a ver que el contenido es por demás muy interesante y muy relevante. ¿De qué trata el libro del mundo que cambia? Bueno, lo vamos a preguntar ahorita al doctor César Vidal. Y precisamente para hablar de esto, hemos titulado esta entrevista 2021 y lo que le sigue, los cambios y retos actuales a la luz del cristianismo. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera pregunta y precisamente tiene que ver con este libro, ya que es la esencia de la entrevista. Usted lo tituló Un mundo que cambia. ¿Nos puede comentar, por favor, en qué consiste este libro para ir despertando el interés? Vamos a ver, el libro se titula Un mundo que cambia porque el mundo en el que vivimos ahora no es ni lejanamente el mundo en el que hemos nacido muchos de nosotros y en el que vivimos las primeras décadas de nuestra vida. Yo nací todavía en un mundo que era el mundo de la Guerra Fría, era un mundo en el que había un bloque dirigido por la Unión Soviética, que era socialista, y un bloque encabezado por los Estados Unidos, que era capitalista, y luego había una serie de países que estaban viendo cómo escapaban de verse absorbidos por un bloque o por el otro, pero era el mundo de la Guerra Fría sustancialmente, y además era un mundo donde incluso en las democracias existía una idea muy clara de izquierdas y derechas contrapuestas. Ese mundo empezó a diluirse a pasos agigantados en 1991, cuando desaparece la Unión Soviética. Nosotros ya no vivimos en un mundo en el que se enfrentan esos dos bloques del pasado. E incluso la propia idea de izquierdas y derechas es una idea que cada vez significa menos, cada vez tiene menos contenido. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es un mundo que en estos momentos, sobre todo, se enfrenta con una agenda globalista. Esa agenda globalista es una agenda totalmente transversal, es decir, en algunos países ha podido empezar a avanzarla a la izquierda, pero luego ha sido asumida por la derecha con enorme facilidad, y eso ha pasado en España, eso ha pasado en la Argentina, eso ha pasado en distintos países del mundo, y finalmente vivimos en un mundo donde en términos políticos la oposición ahora mismo pasa por aquella gente que cree en avanzar la agenda globalista o que por el contrario cree en defender a su patria, ¿no? Y por eso el subtítulo del libro es Patriotismo frente a la agenda globalista, porque esos son los dos grandes polos que existen en estos momentos. Ok. Y me gustaría tomar ese término de agenda globalista a partir de algunas preguntas que vienen posteriormente, pero me llama mucho la atención lo que usted dedicó en los primeros capítulos de su volumen, donde usted habla acerca de la democracia. Todos nosotros, al menos occidentales que somos, valoramos bastante la democracia como ese sistema de gobierno ideal donde están las libertades de los seres humanos y donde los gobiernos tienen estos balances para que no abusen de su poder. Entonces, al menos en todas las naciones de Hispanoamérica, la democracia es ese ideal que tanto se nos ha enseñado y que al menos de dientes para afuera, los políticos, perdón, tanto ensalzan. Sin embargo, hablando específicamente del libro, en la escuela siempre nos han enseñado, tanto desde primaria hasta la universidad, que las democracias actuales pueden trazarse a la antigua Grecia. Y al contrario de esto, también es usual escuchar que la religión cristiana ha sido una enemiga de las libertades democráticas y que esta, es decir, la democracia, solamente puede brillar cuando el cristianismo se hace a un lado de las esferas públicas. Quizás van a mencionar la Inquisición, las cruzadas, van a mencionar las quemas de brujas o aún este deseo de algunos evangélicos protestantes de penetrar el creacionismo en las escuelas, violentando la libertad de cátedra a los profesores. Entonces, la pregunta sería, doctor Vidal, ¿es históricamente correcta esta apreciación de que democracia nació en Grecia, se entorpeció con la teología cristiana? ¿O quizás podemos descubrir alguna relación causa-efecto entre los valores bíblicos y la democracia?
Bueno, ese enfoque se repite mucho, es muy inexacto desde un punto de vista histórico. La democracia surge no tanto en Grecia como en Atenas, es decir, entre las distintas poleis griegas, entre las distintas ciudades-estado griegas, el tipo de gobiernos varió. Había gobiernos que hoy calificaríamos de totalitarios, había monarquías que algunos calificarían como de despotismo ilustrado, y Atenas efectivamente crea la democracia. De hecho, la democracia se llama democracia, es una palabra griega, porque nace en Atenas, que significa el poder del pueblo. Lamentablemente, y esto es algo que los griegos aprendieron enseguida, la democracia no funcionó. La democracia aparece en el siglo VI antes de Cristo, llega a su periodo de oro en el siglo V antes de Cristo, desaparece en el siglo IV antes de Cristo. Su existencia fue breve y yo dedico las primeras páginas del libro a mostrar cómo los griegos se daban cuenta de que la democracia estaba herida de muerte, es decir, se percataban de que el invento iba a terminar mal porque se daban una serie de circunstancias, como era lo que Aristófanes, con su habitual sentido del humor, llamó el político bribón. Y entonces él decía, bueno, al final la democracia se ha convertido en un sistema en que el único político que funciona es el político desvergonzado, descarado, el político bribón, el político que enfrenta a unos sectores de la sociedad con otros, el político que hace unas promesas que le permitan llegar al poder o mantenerse en el poder, que él es el primero que sabe que no van a funcionar, y el político que se vale de la ignorancia del pueblo. Y en un momento determinado, pues un sistema que se va devaluando de esta manera por una suma de las bribonadas de los políticos más la ignorancia del pueblo, llega ese momento que dice Demóstenes, quizá el mayor orador de toda la historia, en el cual existe una libertad de expresión para que digas lo que se puede decir, porque en el momento en el que te sales de ese discurso oficial no te dejan hablar, en democracia termina. La democracia desaparece en el siglo IV antes de Cristo, y de hecho de manera reveladora nadie quiere recuperarla. Es decir, la visión clásica, empezando por griegos como Platón, Jenofonte, etcétera, que vivieron la fase terminal de la democracia, es que era un sistema que no funcionaba y que había que ser muy estúpido para insistir en él. Había que buscar otras formas de gobernarnos con sabiduría. Curiosamente, por supuesto, esto abre el camino a formas de despotismo más o menos suaves, y cuando en un momento determinado, en el siglo IV, se produce una entrada masiva de paganismo dentro del cristianismo, el cristianismo en ese siglo IV se convierte en una religión sincrética desde el momento en el que decide acostarse con el poder romano, pues a partir de ese momento la fórmula occidental es una fórmula despótica, y efectivamente ahí entraría la mención a la Inquisición, que por cierto es la entidad que ha reprimido durante más siglos de la historia, es decir, no existe ninguna entidad represora que haya durado tantos siglos como la Inquisición. Ahí entrarían las cruzadas, entraría la persecución de los disidentes y la ejecución de los disidentes, etcétera. Todo eso, sin embargo, quiebra, y esto es enormemente importante, con la reforma del siglo XVI. La reforma protestante del siglo XVI implica devolver la Biblia al pueblo, implica devolver el mensaje del Evangelio de sola gracia al pueblo, e implica devolver a Cristo al pueblo, porque de nuevo Cristo queda situado en el centro del debate, de la discusión, de la enseñanza espiritual. Pero implica muchas más cosas. Lo que inicialmente es una revolución espiritual, al mismo tiempo va recuperando otros valores que aparecen en la Biblia. La reforma va de pronto a colocar la educación en un lugar importante que no había tenido durante toda la Edad Media. La primera escuela obligatoria, gratuita, abierta a todos, de carácter público, se abre en la Ginebra de Calvino, por ejemplo, lo cual es muy significativo. Mientras que nuestras leyes educativas en Hispanoamérica tienen que esperar hasta bien avanzado el siglo XIX o incluso bien avanzado el siglo XX. La reforma provoca una revolución científica, la reforma revoluciona la economía, etcétera, y la reforma recupera una serie de aspectos que van a ser esenciales para que vuelva a aparecer la democracia, como son
por ejemplo, la idea de la supremacía de la ley. La Iglesia Católica había mantenido durante siglos, a lo largo de la Edad Media, que la supremacía estaba en la institución. El Papa, los cardenales, los obispos, los emperadores, los reyes estaban por encima de limitaciones de tipo legal y, sin embargo, la Reforma vuelve a recordar ese mensaje de que la ley está por encima. Eso explica que el profeta Natán pueda ir a ver a David y le diga: mira, no me importa nada que seas el héroe de Israel, el rey de Israel, etcétera, tú has pecado y tienes que responder ante Dios. O implica que el profeta Elías en un momento determinado le pueda decir a Ahab y le pueda decir a la reina Jezabel que tú has quebrantado la ley y me da lo mismo que seáis los reyes en Israel. O sea, Dios va a actuar en esta situación. Eso lo recupera la Reforma. Recupera también la idea de que hay tres poderes, un poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero de manera muy sensata señala que el único ser en todo el universo que puede tener esos tres poderes en sus manos es Dios. Es decir, en el mundo de los hombres esos poderes tienen que estar separados, divididos y controlándose entre sí, porque si no cualquier hombre acabaría llegando al despotismo. Y junto con la idea de la supremacía de la ley, el poder limitado, la separación de poderes, los reformadores empiezan a recuperar una serie de valores bíblicos que son muy importantes, como es, por ejemplo, la idea de la libertad de conciencia. Esta va a ser la base de la democracia cuando vuelva a aparecer en la Edad Moderna. Es la base de las revoluciones puritanas del siglo XVII en Inglaterra, que impulsa el parlamentarismo, y es la base sobre todo de la Constitución, de la Declaración de Independencia y de la Carta de Derechos de los Estados Unidos de América, que son la primera democracia de la historia contemporánea. De manera que el cristianismo, si por cristianismo se entiende el catolicismo, bueno, ha sido liberticida, criminal, contrario a la democracia y a las libertades a lo largo de siglos. Si por cristianismo lo que uno entiende es el regreso a las Escrituras, no cabe la menor duda de que sin ese cristianismo que empieza a regresar a las Escrituras en el siglo XVI, la democracia hubiera sido totalmente imposible. Y esto es tan claro, y concluyo esta respuesta tan larga, pero abordabas cuestiones muy interesantes. Esto es tan claro que las democracias al final han funcionado generalmente muy mal en aquellas naciones cuya base no era sociológicamente la base de recuperar los valores de la Biblia. Es decir, las democracias no han funcionado bien en los países asiáticos. Hay elecciones, etcétera, pero las democracias en Asia, y estoy hablando de una base islámica, de una base hinduista, de una base budista, no han funcionado bien. No han funcionado bien en los países católicos, y no me estoy refiriendo solo a Centro y Suramérica, sino también al sur de Europa, y fundamentalmente donde las democracias han sido sólidas, han funcionado a lo largo de los siglos, se han mantenido, es en aquellas naciones que en su día abrazaron la Reforma y que recuperaron una serie de principios que están en la Biblia. Qué interesante, de verdad, doctor Vidal, lo que usted menciona, porque precisamente tiene un gran respaldo histórico, pero a la vez es parte de un discurso que se ha ido olvidando o soslayando en las academias, en las universidades aquí en Latinoamérica, y que precisamente mencionan lo contrario, sobre todo la cuestión de que las naciones que tienen más nivel de ateísmo o de escepticismo precisamente son las más poderosas, pero es debido a la herencia de la reforma protestante, como usted bien lo menciona, ¿verdad? Bueno, es que Hispanoamérica ha tenido un problema muy especial, que es muy semejante al del sur de Europa, que es católica, y es que lo que ha conocido como confesión cristiana mayoritaria ha sido la Iglesia Católica. Claro, la Iglesia Católica ha sido una gran perseguidora de los derechos humanos, ha sido una gran represora, ha sido absolutamente liberticida. Y claro, lógicamente, pensar que de ahí pueden hacer la democracia, pues evidentemente es un disparate. O sea, de hecho, además,
cualquiera que conozca la historia del sur de Europa o de Hispanoamérica sabe que cualquier intento de reforma social, en primer lugar, ha chocado con la Iglesia Católica. Cuando se Sí, intentaban aprobar las leyes educativas, la Iglesia Católica se oponía totalmente, por una razón fundamental, y es que cuanto más ignorante sea un pueblo, más fácil es manipularlo, de manera que era mejor que fueran analfabetos y católicos, que esa gente pudiera de alguna manera promocionarse. Se habla en muchas ocasiones con mucha soberbia de las universidades que abrieron los españoles en Hispanoamérica, pero la realidad es que eran universidades que estaban castradas científicamente. Todavía cuando llegó la independencia, en esas universidades sobre todo se enseñaba derecho y teología y, por ejemplo, no se podía enseñar a Newton, no se podía enseñar a Bacon porque eran herejes, ¿no? Sin embargo, las universidades que se crearon en Estados Unidos antes de que naciera Estados Unidos como tal, pues siguen siendo las primeras del mundo. Estoy hablando de un Yale, estoy hablando de un Harvard, estoy hablando de universidades que fueron fundadas por los propios puritanos y sobre unas bases cristianas, que es posible que esas universidades se hayan ido distanciando, pero que en cualquier caso siguen siendo universidades de primera línea con el paso del tiempo. Uno mira lo que es las universidades importantes de todo el mundo y estamos hablando, salvo alguna contada excepción, de universidades surgidas en naciones que abrazaron la Reforma. Y por el contrario, las universidades en naciones sociológicamente católicas brillan por su ausencia. Y podríamos seguir multiplicando esto en terrenos como los premios Nobel, como la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Entonces, claro, en Hispanoamérica ya el inicio del análisis es erróneo, porque durante siglos lo que se ha identificado con el cristianismo es la Iglesia Católica y la Iglesia Católica está a muchísima distancia del cristianismo que aparece en la Biblia. O sea, eso no podemos engañarnos, eso es un hecho histórico, no tiene más discusión. Y en segundo lugar, incluso los movimientos democráticos en Hispanoamérica están muy contaminados de esa cosmovisión católica, es decir, pueden ser opuestos a la Iglesia Católica, pero luego están muy contaminados de esa visión católica, creen en la idea de un poder absoluto, creen en el caudillo benevolente que puede salvar en un momento determinado a un país. Entonces, en vez de esa visión de construcción colectiva que tiene la democracia, bueno, pues el hispanoamericano siempre está a la búsqueda de un redentor. Y da lo mismo que el redentor se llame Fidel Castro, que Hugo Chávez, que Juan Domingo Perón, que Emiliano Zapata. Es decir, al final la idea del redentor sigue estando ahí. Por regla general, el redentor nunca soluciona nada. Hemos tenido suerte si no deja las cosas peor de como estaban antes de que llegara. Y esa idea también ha lastrado muchísimo el avance de Hispanoamérica. Sí, esta figura del caudillo, como usted lo menciona, pues precisamente está muy presente en muchos países. Podemos considerar aquí nuestro país, México, en esta década, el caudillo que nos debe de salvar y en el cual Totalmente. confiamos. Así que, Sí. eh, Pero es- sí, tengo que decir adelante. que no es un problema exclusivo de México. A mí me consolaría pensar que solo se da Sí. en México y entonces es un problema localizado. Es un problema en la Argentina, es un problema en Ujú. Guatemala, es un problema en el Perú, es un problema en España. Es decir, la idea de que a ver si aparece el hombre providencial que pone orden. No, pero es que eso es todo lo contrario a la idea de la democracia. Y precisamente todas estas reflexiones me llevan a una pregunta que dice así: ¿se puede concluir entonces que los sistemas democráticos que funcionan correctamente pueden caer y arruinarse en tanto los valores bíblicos vayan perdiendo preeminencia? Yo creo que no hay ninguna duda de eso. Es decir, finalmente la democracia en Atenas se colapsa porque no tiene un sedimento, una base, unos cimientos que son esos valores bíblicos. Pero eso puede suceder hoy en día exactamente igual. Cualquiera que lea la parte de mi libro en la que yo hablo de esa democracia original se da cuenta de que muchos de esos males que anunciaban el final de la democracia están presentes en nuestras sociedades. O sea, nosotros contamos con políticos que se dedican a enfrentar a la población, no a unirla. Contamos con políticos
políticos que no tienen proyectos de futuro, sino que lanzan promesas imposibles. Tenemos políticos que no se dedican a utilizar bien el dinero público, sino que lo emplean para crear clientelas que los voten y los mantengan en el poder. Es decir, nosotros hemos entrado en todos esos males que al final acabaron con la democracia en Atenas, y pensar que van a aguantar mejor en nuestros países que en otro lugar, pues a mí me parece que es ser en exceso optimista. Y ahora que menciona lo de las clientelas, solamente como me gustaría apuntar una cosa, aquí en México en específico, y me imagino que sucede también en otras partes de Hispanoamérica, estas clientelas deseosas como de un espectáculo en la política, hemos visto, por ejemplo, cómo aquí en México se han postulado personajes del deporte, personajes de los espectáculos, del chisme, precisamente porque conectan con la población y se piensa que ya tienen esta capacidad de gobernar, cuando realmente pues solamente es lo que usted dice, ¿no? Ahora sí que endulzar el oído de las clientelas. Sí, Bueno, y ¿verdad? sobre todo que además con el paso del tiempo la gente cada vez desconfía más de los políticos y tiene razones para ello. Yo recuerdo que cuando yo era muy jovencito, estoy hablando de los años 70 aproximadamente, apareció una actriz italiana que se llamaba Cicciolina, cuyo único mérito era que enseñaba un pecho, Ujú. y se presentó a las elecciones en Italia. Y entonces esto a todo el mundo le parecía una locura, esta mujer no la pueden elegir, la eligieron. Y el problema de fondo es que eso que en aquel entonces era algo excepcional, que todo el mundo decía los italianos han vuelto locos, etcétera, etcétera, bueno, pues al final es algo que se ha ido extendiendo. Es decir, al final votas a cómicos, votas a actores, te dejas guiar por lo que te cuenta una actriz, etcétera. Bueno, puede ser una magnífica actriz en su trabajo, pero eso no quiere decir que tenga ni la más mínima idea de cómo gobernar un país. Puede ser que sea muy gracioso como cómico, pero eso no quiere Sí. decir que sepa cómo tiene que gestionar un Estado moderno, que son estados muy complejos, ¿no? Y yo creo que esa es una situación a la que hemos llegado que muestra que el sistema democrático se ha ido deteriorando. Cuando la opinión de un cantante, que puede ser un gran cantante, nadie cuestiona su rendimiento en su rama del arte, cuando la opinión de un gran cantante te puede decidir unas elecciones o un referéndum, es que evidentemente esa sociedad realmente no es una sociedad en la que esté funcionando el sistema democrático. Así es. Entonces, estimado público, para recapitular esta sección de la entrevista en donde hablamos acerca de la democracia, si los valores sustentados en la Biblia caen y las personas dejan de seguir la moral cristiana, entonces esto puede generar, o más bien va a generar, como ya lo estamos viendo, un decaimiento en la solidez y fortaleza de los sistemas democráticos. ¿Y qué nos queda? Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Y la esencia de su libro, doctor Vidal, se centra en un concepto que se llama globalismo y también acerca de la agenda globalista. Para aquellos que escuchan por primera vez estos términos, la pregunta sería, ¿qué es la agenda globalista y qué implicaciones tiene para el cristianismo? Vamos a ver, en primer lugar hay que decir que la agenda globalista no es lo mismo que la globalización, ¿eh? ¿Ok? Esta es una cuestión que hay que dejar clara. La globalización es un fenómeno que se ha producido de manera parcial en otras épocas de la historia y que es maravilloso, porque significa que yo estoy en el sur de los Estados Unidos, tú estás en el centro de México y nos estamos comunicando. Significa que un mundo que cambia se publica en Nashville, Tennessee, y tú lo tienes ahí en México. Pero significa también, por ejemplo, que los zapatos que yo utilizo desde hace años son siempre zapatos de fabricación mexicana, porque son los mejores del mundo, hasta donde yo sé. O ¿Ok? significa que efectivamente esta entrevista que estamos haciendo con un pie en Estados Unidos y un pie en México, pues seguramente cuando se difunda se va a poder ver en todo el planeta. Claro Eso que es sí. la globalización, eso es estupendo. ¿Qué es la agenda globalista? Es algo distinto. David Rockefeller, que tiene un libro de memorias en general muy aburrido, salvo cuando habla de la agenda globalista, dice que se nos ha acusado, a mí y a mi familia, a los Rockefeller, Sí. de impulsar un plan que va en contra de los intereses de los Estados Unidos
y que aboga por la creación de una nueva estructura social, política y económica global, y dice un mundo, si ustedes quieren. Y cuando llega a ese punto dice, si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. La agenda globalista, por lo tanto, es una agenda que pretende crear una estructura de carácter supranacional que engloba los aspectos sociales, políticos y económicos y que está por encima de los estados, hasta tal punto que los estados al final acaban convirtiéndose en meros protectorados, casi en colonias de los poderes supranacionales de la agenda globalista. Y por cierto, y esto es bastante interesante, se da la circunstancia de que dentro de esa visión de la agenda globalista, a continuación en las siguientes páginas, David Rockefeller relata su papel en la creación del Club Bilderberg, su papel en la creación de la trilateral, su papel en la creación del Consejo de Relaciones Exteriores, es decir, una serie de entidades que han ido avanzando en las últimas décadas la agenda globalista. Ok. Bueno, doctor Vidal, esta precisamente agenda globalista, ¿qué implicaciones tiene para la religión cristiana, para los valores bíblicos y las personas que los creen? Bueno, tiene unas implicaciones que son muy claras y yo creo que si te doy un par de pinceladas lo vas a entender. En el año 2019, a inicios del año 2019, se produce en Colombia una reunión de todo lo que son los grandes lobbies de la ideología de género. Fundamentalmente lobbies de carácter, como ahora dicen, LGTBIQ+, porque ya las letras se les acababan Sí. a la hora de describirlos. Antes decíamos lobbies gays y lo entendía todo el mundo y no había que utilizar tanta letra. Y en esa reunión que tiene lugar en Bogotá, en Colombia, llegan a 3 conclusiones. La primera conclusión, estoy hablando de inicios de 2019, es que la agenda globalista, en especial la ideología de género, se ha quedado detenida en Hispanoamérica. Tendría que haber alcanzado sus últimos objetivos tiempo atrás, incluso años atrás, pero ha quedado detenida en Hispanoamérica. Primera conclusión. Segunda conclusión. La culpa de que se haya producido la detención, el freno, la paralización de la agenda globalista, de la ideología de género en Hispanoamérica, la culpa la tienen los evangélicos. Y el razonamiento que hacen es un razonamiento que yo creo que es totalmente correcto. Y os dicen, bueno, vamos a ver, la religión más importante de Hispanoamérica era la Iglesia Católica y la Iglesia Católica nunca nos importó porque no se trataba de si íbamos a llegar a un acuerdo con ella. Claro que íbamos a llegar a un acuerdo con ella. Se trataba de ver lo que nos iba a costar, del precio. Pero nosotros siempre supimos que con la Iglesia Católica llegaríamos a un acuerdo, se pagaba el precio y se acabó. Y como la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, las órdenes vienen de arriba abajo. Hombre, pues hay católicos que se pueden sentir molestos, defraudados, airados con que se llegue a un acuerdo con nosotros, pero al final el que está arriba toca el silbato y el católico se pone en la fila y sigue la fila aunque vaya protestando. De la misma manera que en el ejército un general da la orden y el sargento, el capitán, el teniente no se pone a discutir al general. Puede pensar dentro que eso es un desastre, pero obedece órdenes. Correcto. Y sin embargo, estos malditos evangélicos han salido, Dios sabe de dónde, se han opuesto a la política que tenemos y como no tienen una estructura jerárquica, como no tienen una organización central, como son una organización de base, nos han parado. Tercera conclusión a la que llegan, tenemos que infiltrar y destruir a los evangélicos. Es decir, el gran enemigo que tenemos en Hispanoamérica, aunque los evangélicos no se den ni cuenta de ello, son los evangélicos. De manera que se van a enterar de cuál es la situación. Y esto provoca una serie de cuestiones. Sería muy largo explicarlo aquí, pero implica que, por ejemplo, haya de pronto editoriales que publican libros favorables a la ideología de género
como es el caso de CLIE, que ha sido toda la vida una editorial conservadora evangélica, pero que se ha convertido en la gran difusora en el mundo evangélico, no solo de la ideología de género, sino de la teología liberal. CLIE publica ya libros donde nos informa de que Moisés no escribió el Pentateuco, Isaías no lo escribió Isaías, Daniel no lo escribió Daniel, etcétera, etcétera. Una manera de infiltrar y destruir. Esto sucede también en seminarios, es decir, de pronto en seminarios, escuelas bíblicas, etcétera, también empieza a difundirse esto. Y esto sucede también, por ejemplo, cuando de pronto aparecen supuestos teólogos que se citan los unos a los otros y que sostienen esto. Por ejemplo, hay un supuesto teólogo en México que sostiene no solo que la ideología de género está muy bien, sino que en realidad el adulterio no es un pecado. El adulterio es un pecado cuando no se lo cuentas a tu cónyuge, pero vamos, si se lo cuentas a tu cónyuge no tiene mayor importancia. Este personaje, que efectivamente tuerce las escrituras, suele citar siempre a un centroamericano y a un peruano. Pero el peruano siempre cita al mexicano y al centroamericano, y el centroamericano siempre cita al peruano y al mexicano. Y entonces se está siguiendo la vieja política de propaganda de la Internacional Comunista en el pasado. Es decir, siempre tenemos a los mismos apoyándose entre sí, que por supuesto están de acuerdo para engañarnos a todos. Eso significa, y vuelvo al inicio de lo que comentábamos antes, que la ideología de género, como la agenda globalista, es un peligro para la libertad y la verdad de todo el mundo. Pero ellos tienen muy clara cuál es el principal obstáculo, tienen muy claro cuál es el principal obstáculo con el que chocan. Y el principal obstáculo con el que chocan son aquellos cristianos que se aferran a la Biblia. La Iglesia Católica, los cristianos que tienen una teología liberal, etcétera, esta gente no plantea ningún problema. Es más, en muchas ocasiones son grandes colaboradores de la agenda globalista. Te doy la última pincelada y podemos pasar a la siguiente pregunta. Hace apenas unas semanas, dentro de esta agenda globalista, se crea un grupo que se denomina Our Guardians, nuestros guardianes. Tienen su propia página web y aparece una foto de todos los que están en ese grupo de nuestros guardianes, a los que no ha elegido nadie, se han elegido ellos para ser nuestros guardianes. ¿Quién está en el centro de la foto? En el centro de la foto está el Papa Francisco. ¿Quién está a la derecha del Papa Francisco? La mujer de Rothschild. ¿Quién es el resto de gente que está como nuestros guardianes? Pues está la Mastercard, está la Big Tech, está la gran banca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta gente ha decidido que avanza la agenda globalista y que dentro de ese avance de la agenda globalista, pues hombre, evidentemente si quieren un respaldo espiritual, tiene que ser una organización que verdaderamente antepone el poder a los principios morales y pone muy por delante su peso y su influencia sobre cualquier tipo de enseñanza moral, la Iglesia Católica. Sí, es decir, el Papa Francisco no está en el centro de la foto porque sí, es que es algo de sentido común, y la señora de Rothschild no está a su mano derecha porque sí. Sí, nada es coincidencia en las altas esferas políticas y sobre todo ahora con este tipo de agendas. Y pues bueno, me viene una pregunta espontánea. Decía, si me lo permites, adelante, Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos, decía que en política la casualidad no existe. Y si existe, está siempre muy bien planeado. Definitivamente. Así que, estimado público, ya lo saben, nunca esperen que las cosas sucedan por generación espontánea en la política y tampoco en las altas esferas espirituales y religiosas de este mundo. Y ya que mencionaba a esta editorial que de antaño era conservadora y muy centrada en la Biblia y que ahora ha degenerado en estas ideologías actuales, para el cristiano de habla hispana que quiere tener recursos de calidad en su idioma, porque, bueno, personalmente reconozco que antes de que hubiera esta distorsión en esta editorial, tenía muy buenos libros de alto contenido intelectual. Un cristiano comprometido con Dios puede comprar con una buena conciencia esos libros anteriores, a pesar de que ya la editorial se desvió. Bueno, vamos a ver, yo desde luego no voy a gastar un céntimo en esta editorial, o sea, ya
que hemos entrado en esta cuestión. ¿Por qué no? Ok. Bueno, primero, esta editorial yo creo que es obvio que no tiene el menor plería alabando a la masonería y escrito por un masón. Yo no tengo Híjole. nada en contra de que un masón escriba alabando a la masonería, pero que lo publique una editorial evangélica me parece escandaloso. Sí, Esta definitivamente. editorial ha publicado un libro de acercamiento a la Biblia, escrito por un antiguo pastor que se llama Máximo García, donde se nos cuenta que la Biblia está llena de mitos, que la Biblia está llena de falsedades, que la Biblia está llena de sangre y, por supuesto, colocándose por encima de la Biblia y decidiendo qué parte me gusta y qué parte no me gusta. Mm, Esta editorial ha publicado un comentario al Pentateuco escrito por Samuel Pagán, que es el director de la Nueva Versión Internacional, donde se nos informa de que Moisés no escribió el Pentateuco, sino que el Pentateuco es un recosido de documentos ok. que empezaron a escribirse en el siglo X a.C. y que acabaron en el siglo V a.C. Mm, Esta editorial ha publicado también otro libro escrito por Samuel Pagán, donde se afirma que Daniel no lo escribió Daniel. Daniel lo escribió alguien que no sabemos quién es en el siglo II a.C. Y tampoco Isaías lo escribió Isaías, ni Zacarías lo escribió Isaías. Esta ya. editorial publicó, aunque este es un libro ahora mismo agotado, un libro de un misionero que salió del closet que se llama Tom Hank, que se titula El Evangelio Subversivo, libro en el que se nos decía que, por ejemplo, Juan el Evangelista era el amante y el novio público de Jesús. O que cuando Jesús curó al siervo del centurión, bendecía las relaciones homosexuales porque el siervo del centurión era el amante del centurión. O este es un libro que era un comentario del Nuevo Testamento en clave homosexual. O que Pablo era homosexual porque solo viajaba con hombres. O que cuando aparece el arco iris en el libro de Apocalipsis es como la bandera del arco iris en el desfile de los días del orgullo gay. Bueno, una editorial que ha llegado a esto, vamos a ver, esta es una decisión personal. Yo no pretendo Ujú, condicionar la acción de nadie, pero yo a esta editorial no le doy $1. ok. O sea, eso es algo que tengo clarísimo. ¿Por qué? Pues porque es mantener en pie un foco de corrupción, y creo que incluso la palabra es muy suave, de corrupción espiritual que hace un inmenso daño al pueblo de Dios. Y yo no voy a contribuir con un céntimo a un foco de corrupción. Esto para mí es claro. Lo que luego haga cada cual es una cuestión que ellos responderán de conciencia ante el Señor, pero evidentemente yo no voy a apoyar una editorial que ha publicado libros hablando de lo maravillosa que es la masonería, libros escritos por un maestro masón, claro, que ha publicado libros diciendo que la Biblia está llena de páginas horribles, sanguinarias, inaceptables y espantosas, o que ha publicado libros en los que tengo que llegar a la conclusión de que el Señor Jesús o los apóstoles eran ignorantes, embusteros o estúpidos, porque pretendían que Daniel había escrito Daniel, que Moisés había escrito los libros de Moisés o que Isaías había escrito el libro de Isaías, simplemente porque como no habían leído a Samuel Pagán, no sabían que eso era mentira. No seré yo quien apoye una editorial así. Precisamente porque ahí es donde usted menciona la infiltración en el mundo evangélico con este tipo de materiales, con este tipo de ideas. Vamos a ver, cualquiera que vaya al diccionario bíblico de CLIE y mire los autores, yo sé que la gente no suele leer los diccionarios bíblicos. Sueles comprar un diccionario bíblico porque un día necesitas ver dónde está Betsaida y entonces vas a por el diccionario y te viene el mapa y ves dónde está Betsaida, ¿no? Sí, Un diccionario no se lee igual que otro tipo de libro. Pero cualquiera que vaya al diccionario bíblico de CLIE y vea los autores y sepa quiénes son los autores, sabe que varios de esos autores son defensores encarnizados de la ideología de género y del matrimonio homosexual, y que alguno de ellos ha sido incluso premiado por favorecer el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales. Que eso lo pueda publicar una editorial del mundo, yo lo entiendo, publican cosas tan malas o peores, pero que sí. eso lo publique una editorial cristiana y sobre todo que el que dirige esa obra sea a esa gente a la que invita a colaborar en el diccionario, bueno, me parece que eso se resiste a encontrar un solo calificativo. Definitivamente. Estimado público, ya han escuchado
toda esta información, hagan, por favor, un serio análisis de conciencia, siempre puedan tomar las decisiones más acertadas y precisamente resistirse a apoyar a personas que se han desviado del camino de la verdad cristiana, de las palabras de Cristo y de la verdad bíblica, porque precisamente en este tiempo tan difuso necesitamos verdades claras y regresar a ellas. Y precisamente esto nos lleva a hablar de un país en especial. Estamos hablando de agenda globalista y esto debe de implicar tocar, aunque sea brevemente o como usted guste, el tema de Estados Unidos, porque históricamente este país ha sido el estandarte, o más bien ha sido el país que más ha enarbolado el estandarte del cristianismo desde sus fundamentos, desde los padres fundadores, ha sido una de las naciones que más han brindado misioneros alrededor del mundo y ahora con todo lo que está sucediendo, ahora que ha terminado la era Trump, le quería preguntar de qué forma contribuirá la llegada al poder en Estados Unidos del presidente Joe Biden a la agenda globalista. ¿Cómo va a ser la participación de esta nación norteña en todo lo que está sucediendo en el mundo? Vamos a ver, yo creo que el planteamiento de la pregunta que tú has hecho es muy adecuado, es muy acertado. Los padres Gracias. fundadores de Estados Unidos tenían muy claro que por muy sólidas que fueran las instituciones, no podían funcionar si no había una base bíblica. Hay un discurso absolutamente extraordinario de John Adams en el que él se dirige a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos muy poquitos años después de la independencia y dice, bueno, nuestra Constitución es buena, pero si realmente la gente no es moral y religiosa, no se sostienen esos principios de la Biblia, nuestra república no va a aguantar, porque va a ser como una red que de pronto se encontrara con la embestida de una ballena. Y Ok. desde luego, la imagen es difícil de superar. Es decir, la red es buena, pero hay que tener en cuenta que esto tiene unas condiciones, igual que una red que de pronto una ballena, un cachalote, uno de estos animales marinos gigantescos embiste contra ella y rompe la red. Si la gente que vive en esta república no es gente que sostiene esos valores, esto no va a aguantar más que la red embestida por la ballena. A mí me parece que es una imagen bastante clara. Y el sistema americano, desde el principio, desde la Declaración de Independencia, pasando por la Constitución y llegando a la Carta de Derechos, se basa en principios bíblicos. Y eso es lo que ha hecho que el sistema funcionara bien, a diferencia de lo que sucedía al sur del Río Grande o al sur de los Pirineos en Sí, Europa, en ¿no? Europa. Es una situación en este sentido bastante clara. ¿Qué pasa cuando de pronto ese sustrato, ese alimento que recibe una sociedad desaparece? Bueno, pues sucede exactamente igual que si tú tienes un rosal y en un momento determinado dejas de regarlo y dejas de abonarlo. Durante un tiempo, por la propia fuerza del rosal, por la propia inercia de la naturaleza, el rosal te va a seguir dando flores. Es decir, va a aguantar un tiempo. Pero Ujú, llega un momento en que ya no se mantiene solo. ujú. Y eso sucede con cualquier flor, por no citar el ejemplo de la viña y los pámpanos del Evangelio de Juan. Es decir, Claro. durante un tiempo, si tú apartas de sus raíces, si tú cortas de sus raíces lo que es un cultivo, lo que es una flor, lo que es un fruto, durante un tiempo aguanta cortado. Pero llega un momento en que como no recibe esa alimentación, eso acaba secándose, marchitándose y pudriéndose. Y yo creo que esa es una situación que ahora mismo presenta una amenaza real para los Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos mantiene esas raíces, Estados Unidos sobrevivirá esta crisis como ha sobrevivido otra. Si Estados Unidos esas raíces no las mantiene, pues evidentemente puede haber un proceso de marchitamiento y de desaparición de la democracia realmente inquietante. Si a mí me llegan a decir alguna vez que íbamos a ver cómo grandes empresas tecnológicas censuraban al presidente de los Estados Unidos, Sí. o sea, si a mí eso me lo llegan a contar hace 10 años, le digo, usted está loco, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué está usted diciendo?
Y, sin embargo, lo que hemos visto es la censura del mismo presidente de los Estados Unidos y de gente que no somos el presidente de los Estados Unidos, pero que también nos han censurado en un momento determinado. Esto es totalmente antiamericano, es totalmente contrario al espíritu de los Estados Unidos y ahora mismo es una realidad, hasta tal punto que la revista Time hace apenas unos días, yo le dediqué un editorial de mi programa La Voz al tema, habló de la gran alianza que se había producido entre distintas fuerzas para llevar a Biden a la Casa Blanca. Biden es un personaje totalmente al servicio de la agenda globalista. Es difícil saber hasta qué punto es una persona que tiene plenitud de facultades mentales. Esta es una situación que incluso amigos que yo tengo del Partido Demócrata les llevó a no votar a Biden porque estaban muy inquietos con la capacidad psíquica del propio Biden. Pero en cualquiera de los casos, lo cierto es que Biden suscribe todos y cada uno de los dogmas de la agenda globalista. Y eso es muy malo para los Estados Unidos, pero es muy malo para el mundo. Déjame ponerte de nuevo, dar una pincelada en ese sentido. Claro. Costa Rica hace años que se convirtió en un protectorado de la agenda globalista, pero Costa Rica, que por otro lado es un país muy bonito, es un país pequeño, es un país de importancia muy, muy escasa y nadie sabe que allí triunfó la agenda globalista hace años, porque a muy poca gente, salvo a los costarricenses, les importa lo que pasa en Costa Rica. Y evidentemente no es lo mismo lo que pasa en México que lo que pasa en Honduras. No es lo mismo lo que pasa en Argentina que lo que pasa en Costa Rica. No es lo mismo lo que pasa en el Perú que lo que pasa en Guatemala. Entonces, no se trata ni mucho menos de despreciar a la gente de otro país o a otras naciones, pero hombre, no cabe la menor duda de que hay naciones que son más importantes que otras. Y por lo tanto, para mí, al servicio de la agenda globalista, Estados Unidos es el premio grande. Es el primer premio. Y luego, si tengo que avanzar en Hispanoamérica, evidentemente países como México, como la Argentina, como Perú, como Venezuela, pues son mucho más importantes que otros países que son más pequeños y que no tienen esa repercusión. Es decir, pensemos, por ejemplo, que México, si fuera un país que funcionara bien, sería una gran potencia. México sería seguramente la segunda potencia del continente americano. O sea, esa es la realidad. Y sin embargo, hay una serie de cargas, de tributos de siglos que pesan sobre México que impiden que pueda producirse esa situación. Y precisamente, estimado público, lo que acaba de mencionar el doctor Vidal, todo esto lo van a poder encontrar mucho más detallado. ¿Cómo fue que fracasaron estas naciones latinoamericanas? ¿Cómo fue que México fracasó desde sus inicios como un proyecto de potencia mundial? Vienen expresados en este libro de Un mundo que cambia. Sigamos analizándolo. Doctor Vidal, muchas gracias por estas grandes reflexiones. Ya casi llegamos al final. Y pues quería ahora pasarlo desde las esferas, las altas esferas públicas y poderosas a los cristianos de a pie. Ante estos nuevos escenarios que se ciernen en el futuro próximo, ¿qué podemos hacer como creyentes, cristianos latinoamericanos, que probablemente en lo individual tengamos poca o nula influencia en las altas esferas políticas, pero qué podemos hacer para que este espíritu globalista pueda ser enfrentado? ¿Usted qué opina? Vamos a ver, aquí hay fundamentalmente dos maneras de ver esto. No estoy diciendo que sean iguales ni equivalentes, simplemente son dos maneras que me toca ver cuando entro en internet o veo predicaciones o cosas de este tipo. Hay gente que considera que, bueno, el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina, de modo que desentendámonos de esto antes de que esto se ponga especialmente caliente, vamos a ser arrebatados y no nos preocupemos de más. Me llevaría tiempo explicar por qué esa visión es un disparate en términos históricos, teológicos, bíblicos, etc. Pero vamos a dejar que esa es una posición. Hay otra posición que sería la de, primero, recordar que somos sal y luz, y la sal no puede actuar fuera, o sea, no puede actuar dentro del salero, sino que tiene que actuar fuera del salero. Y la sal, que somos no una sal más, sino la sal de la tierra, es la que impide, porque era lo que hacía la sal en la época de Jesús,
que una sociedad se corrompa, se eche a perder, se pudra, y cuando la sal, en vez de actuar de esa manera impidiendo que la sociedad se pudra, lo que hace es que se mete en el salero y cree que gana la paz social, Jesús ya advierte que lo que va a pasar con esa sal es que la van a tirar y la van a pisotear. Cuando de pronto el pueblo de Dios decide, yo voy a ganar la paz social, y esto va a ser estupendo, porque van a pensar que soy una persona ilustrada, que soy una persona liberal, que soy una persona moderna, se está equivocando. La conclusión a la que llegan es que eres un hipócrita, eres un cobarde y te vamos a pisotear. Cuando en el año 2005, ya ha pasado tiempo desde esto, el gobierno español, que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero, empezó a impulsar las leyes de género, el matrimonio homosexual, la ampliación del aborto, la adopción de niños por parejas homosexuales, el adoctrinamiento de niños de 3 años en las escuelas en ideología de género. Hubo muchos evangélicos que decidieron que mejor se quedaban dentro del salero. Es decir, no vamos a tener problemas, no vamos a dar la sensación de que controlamos la vida moral, etcétera, etcétera. Vamos a quedarnos en el salero. En el colmo de esa situación, porque muy pocas personas alzamos entonces la voz, el mismo día en que el Congreso español aprobó la ley de matrimonio homosexual, Zapatero consiguió traerse a 2 pastores evangélicos para que lo apoyaran mientras se aprobaba una ley de matrimonio homosexual. Y uno de ellos, cuando subió a la tribuna del Congreso, dijo: estoy aquí para que sepan ustedes que todos los evangélicos españoles no somos como César Vidal. Bueno, gracias a Dios los evangélicos españoles no son como César Vidal, pero en concreto en esa situación hubiera merecido la pena que hubieran alzado la voz. Y inmediatamente Zapatero, para recompensar esa situación, creó una fundación cuyo presidente era el político homosexual más notorio, y a través de esa fundación dio dinero a evangélicos, a judíos y a musulmanes que ya sabían que se comprometían al silencio porque para eso les daban dinero. Y aparentemente la sal que se había quedado dentro del salero había ganado la paz social. La FEREDE, que es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que tiene denominaciones en su seno que casan parejas homosexuales, pues consideraba que era maravilloso. Pero pasaron los años y cuando la sal no sala, la tiran y la pisotean. Y entonces vino la segunda ola de leyes de ideología de género. Y en esa segunda ola, de pronto aparecieron lo que se llaman leyes contra la discriminación por razón de género, que fundamentalmente es que si no te pones de rodillas y aceptas la ideología de género, vamos a por ti. Y de pronto los pastores descubrieron que un día podía llegar el director del coro y decirle a un pastor: mire, pastor, a partir de este domingo vengo con mi novio Manuel a los cultos del domingo y espero que usted nos va a casar dentro de unos meses cuando el Señor confirme nuestra relación. O que la secretaria del pastor podía llegar un día al pastor y decirle: mire, pastor, a partir de este domingo vengo con Luisita, que es mi novia, y espero que nos case usted porque el Señor seguro que confirma nuestro matrimonio lesbiano. Y de pronto los pastores descubrieron que ahora podían ir a la cárcel, les podían cerrar la iglesia, les podían hacer la vida imposible. Y es que cuando la sal decide que no sala, no por eso la consideran mejor, consideran que ha sido cobarde, hipócrita y la pisotea. En los últimos meses he tenido que atender a muchas iglesias en España para darles orientación legal de cómo cambiar sus estatutos para que no puedan llevarlos ante los tribunales por casos como estos que he mencionado. Ahora, esto es importante, es decir, primero vivimos en este mundo y como todavía no nos han arrebatado, aquí tenemos que ser sal y luz. No podemos estar pensando en que como a lo mejor en el mes de septiembre va a venir el arrebatamiento, total, para 4, 5, 6 meses que nos quedan no nos vamos a complicar la vida. No, nosotros tenemos que ser sal y luz.
Y segundo, y esto es algo que a mí me parece enormemente importante y que los evangélicos de este continente tenemos que tenerlo claro. Claro. Esta generación es una generación que no es una generación más. Esta es una generación crucial y tenemos que responder ante esa generación. Y de nuevo, permite el año 1975, que en términos históricos es ayer por la noche. Sí, claro. En el año 1975, el 93% de la población de Hispanoamérica era católica. El otro 7% tenía ateos, agnósticos y algunos poquitos evangélicos por ahí desperdigados. Okay. Esta es la historia. Para el año 95, la población católica había bajado de ese 93% al 80%. Y esa población ya era una población que en su mayoría había conocido el Evangelio y se había integrado en iglesias evangélicas. Desde el año 1995 a la elección del Papa Francisco, que entre otras razones fue elegido para frenar el avance de los evangélicos en Hispanoamérica, los católicos habían pasado de ser el 80% a ser el 63% de la población hispanoamericana. Wow. Y también la inmensa mayoría había conocido el Evangelio y se había integrado en iglesias evangélicas. Esto significa que en los próximos 15 o 20 años, más de la mitad de la población de Hispanoamérica puede ser evangélica. Yo sé que hay gente que tiene mucha prisa por irse, pero el desafío que tenemos es muy importante y esta generación es crucial. Y si más de la mitad de la población de Hispanoamérica llega a ser evangélica y efectivamente está sometida al señorío de Cristo, lo que va a conocer esta parte del mundo es una revolución espiritual, cultural, educativa, social, económica y política como no la ha conocido en todos estos siglos. Wow. De manera que yo no tengo prisa por irme. Yo tengo el mismo pensamiento que expresa Pablo en Filipenses 1, 21 y 23. Me gustaría partir y estar con Cristo, pero me voy a quedar aquí en la medida en que pueda ser útil para la difusión del Evangelio. Y creo que ante un desafío como el de la agenda globalista, en vez de dedicarse a imaginar y especular y dedicarse a escribir relatos de ciencia ficción sobre la proximidad del arrebatamiento, lo que tendríamos que recordar es que somos sal, que somos luz y que esta generación es una generación crucial para Hispanoamérica. Definitivamente, como usted dice, el momento crucial, el momento coyuntural que estamos viviendo, porque creo que todos nos podemos dar cuenta y le hablo al estimado público de que no son tiempos normales, no son tiempos que podamos decir estables. Entonces, si me permite el doctor Vidal, que hacer una invitación a todos los que nos están oyendo o que nos están viendo, que no estemos tan cómodos, que no estemos tan complacientes en nuestra comodidad espiritual, en nuestro status quo, porque definitivamente si no nos levantamos con la fe de Dios para realizar estos cambios en nuestra competencia que Dios nos dé, el mundo, como bien lo dijo el doctor Vidal, nos va a sacudir y si no nos cuidamos, nos puede pisotear y perdemos la influencia que realmente esta parte del mundo, este subcontinente americano debe de merecer, ¿sí? Entonces, y doctor Vidal, ya nomás para terminar con la última pregunta, ¿qué importancia o qué relevancia tiene la preparación intelectual académica en la vida del cristiano de habla hispana? ¿Qué reflexión nos puede dar acerca de esto como la parte integrada de este hecho de ser sal y luz? Bueno, vamos a ver, yo sé que hay gente que considera que un cristiano que no estudia, que no se prepara, es más espiritual. No, simplemente es más ignorante y seguramente más bruto. Y esto es algo tremendamente importante. Una de las cosas que marcó una enorme diferencia entre esa reforma que recuperó los valores de la Biblia y la contrarreforma católica fue el impulso de la educación.
La educación surge precisamente en naciones protestantes que han recibido, que han recuperado los valores que están en la Biblia. Y la revolución científica se produce en esos países, a pesar de que son más pequeños y más pobres, y no se producen en el gran imperio español que tenía todas las riquezas de las Indias, simplemente porque la cosmovisión era distinta. Y la educación es muy importante y la educación, empezando desde los niños, es extremadamente importante. Tú puedes imaginarte, porque bueno, conoces algo de mi labor escribiendo, de mi labor en los medios, etcétera, etcétera, puedes imaginarte que no ando especialmente sobrado de tiempo. Y Sí, sin embargo, este año, no, el año anterior, yo cuento los años del otoño al verano porque los cuento igual que las temporadas de radio y de televisión, es una ok, costumbre de hace ya muchos años. Esta temporada, en septiembre, inicié un centro de estudios bíblicos que se llama Teshuvah, en la sí, idea de que efectivamente hay que formar a la gente en la Biblia. ok, Y al mismo tiempo, en paralelo, sigo insistiendo en la necesidad de estudiar, de formarse, de educarse, porque es una manera de poder comunicar ese evangelio a la gente. Mi último libro, al que hacíamos referencia al inicio de esta entrevista, que apareció en el mes de febrero y que es Apóstol para las Naciones y que es una biografía de Pablo. Una de las cosas que menciona de Pablo es cómo Pablo era un hombre formado y además formado en distintas áreas. Pablo era un hombre en el que se cruzaban tres circunstancias. Era ciudadano romano, pero al mismo tiempo era un parush, un fariseo que se había educado en Jerusalén a los pies del rabino Gamaliel, Gamaliel el ok, Viejo, uno de los rabinos más importantes. Y en ujú, tercer lugar, era un hombre que conocía muy bien la cultura griega, escribía, hablaba, leía y conocía esa cultura griega. Y ese es el hombre que en una sinagoga puede citar del Antiguo Testamento, pero cuando llega al Areópago en Atenas puede desarrollar todo un discurso de evangelización citando a poetas y a filósofos griegos. Nuestra sociedad necesita ahora gente que efectivamente pueda hablar a esa sociedad y pueda hacerlo a partir de las categorías del mensaje de la enseñanza de la Biblia, pero pueda hacerlo también conociendo la historia de ese país y pueda dirigirse a los peruanos y decir el problema del Perú desde hace siglos es este. O pueda dirigirse a los mexicanos y conozca bien la historia de México y pueda decir lo que nos descuelga de un destino que podríamos tener como mexicanos es esto. O conozca la historia de Argentina o de España o de Portugal y pueda hacer lo mismo. Eso es enormemente importante. Y vuelvo a insistir, un ignorante no es más santo, simplemente es más ignorante y en muchos casos más bruto. definitivamente. Doctor César Vidal, de verdad agradecemos demasiado que nos haya permitido tener esta entrevista con usted. Nos consideramos, como le mencioné al inicio de la entrevista, muy honrados de contar con su presencia y deseamos que Dios le siga bendiciendo en los próximos proyectos que usted tenga y que Él le permita seguir realizando. Y al estimado público les digo, adquieran el material del doctor César Vidal, compren sus libros, eduquémonos, cultivémonos más en estos temas tan importantes en materia social y política desde un punto de vista espiritual. Recordamos que el libro, el cual estuvimos ahorita platicando, se llama Un Mundo que Cambia. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en algunas librerías en las principales ciudades del país y también en algunas librerías seguramente en el resto de Latinoamérica, no solamente en México. También lo pueden encontrar en internet, en YouTube, pueden ahí revisar los debates, las entrevistas que ha tenido, las conferencias que ha dado y también pueden ustedes suscribirse al programa de radio del doctor César Vidal, pero no me gustaría yo dar esos detalles porque no los conozco muy bien. Sin embargo, doctor César, si nos puede dar un poco de guía sobre cómo podernos suscribir a su programa.
Bueno, la manera más sencilla y más barata, porque es totalmente gratis, es ir al canal de YouTube del programa La Voz de César Vidal, donde están los contenidos de la radio a diario, pero también se cuelgan conferencias, cursos, etcétera. Y la suscripción es una suscripción gratuita. Ahora mismo yo creo que superamos los 205.000 suscriptores en ese canal. Wow. Y ahora mismo en ese canal de YouTube, del que nos han echado y nos lo han vuelto a devolver hace apenas unos días, en ese canal de YouTube, junto con el de iVoox, tenemos más de 5 millones de descargas al mes. Excelente. Esa es una de las vías. ¿Qué sucede cuando YouTube nos censura y de pronto no nos deja colgar material nuevo por 1 o 2 semanas? Pues entonces se puede ir a cesarvidal.com, que tiene esos materiales diarios del programa de La Voz, eso no aparece en YouTube, y se encuentran en cesarvidal.com. Y para aquellas personas que quieran acceder a contenidos que son contenidos exclusivos y que incluyen contenidos televisivos de programas de televisión. TV es un canal por suscripción. La suscripción, si yo no recuerdo mal, son $7 al mes, pero están todos los contenidos de radio, más muchos contenidos audiovisuales y varios programas semanales, uno de los cuales, por ejemplo, que se llama El Gran Reseteo, es un programa de seguimiento de la agenda globalista por temas, y esos son por suscripción, son programas absolutamente exclusivos. Y aparte de eso estamos en otras redes sociales donde se nos puede encontrar. No es difícil encontrarnos si nos buscan. Perfecto. Ya lo escuchó, estimado público, cesarvidal.tv, $7 al mes. Realmente, considerándolo a la luz de todo el conocimiento y de la perspectiva del doctor César Vidal respecto a estos temas de la agenda globalista, creo que $7 bien vale la pena, ¿sí? Contenido exclusivo solamente para aquellos que decidan ser sal y luz en esta tierra. Doctor César Vidal, le agradezco mucho, que Dios le bendiga mucho y que tenga mucho éxito y mucha prosperidad en todos los emprendimientos siguientes. Que así sea. Igualmente ha sido un placer poder estar con vosotros durante esta hora larga que hemos estado. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, igualmente. Y que Dios os bendiga. Muchas gracias. Y estimado público, también les agradecemos a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias por su paciencia, que se lleven una gran enseñanza, una gran reflexión. Y recuerden, no podemos estar cómodos porque el mundo está cambiando y nosotros no tanto que cambiemos, sino que regresemos a los fundamentos de la Biblia, los cuales siempre tendrán una respuesta y una solución para todos los problemas que nos aquejan. Que Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías,
percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme.